y empezando esta serie que hemos titulado Santos Comunes. Y vamos a explicar por qué el título en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Santos Comunes. Para este propósito yo te pido que abramos la palabra del Señor y que la abramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y leamos del capítulo 1, versos 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Vamos a buscar el rostro y su bendición. Padre Santo, en esta hora tu palabra ha sido abierta, Señor. Necesitamos, Dios mío, como Jonathan, desesperadamente, Señor, de ti, de oír, Señor. Estamos rodeados de tantas voces por todos lados que nos hablan, nos aconsejan, y lo que queremos nosotros, Dios mío, Señor, es escuchar tu voz. Nosotros somos tus ovejas y queremos oír la voz del pastor de los pastores, Jesucristo. Por ello, Dios mío, hemos abierto, Señor, tu palabra. Y te pedimos en esta hora, Señor, con toda sinceridad, Señor, que tú capacites a este hombre que está acá, Dios mío, Señor, para predicar tu palabra con claridad, con fidelidad, Señor, y con la llenura de tu espíritu también, Señor. De la misma manera, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas, que tú les des el corazón, Señor, de mansedumbre. Oídos atentos, Señor, para escuchar, para percibir, Señor, para hacer suya esta palabra, Dios mío, Señor, que tú tienes, Señor, para nosotros el día de hoy. Gracias te damos por tu misericordia y por tu bondad. Confiamos en ti y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, vamos a empezar esta serie en esta preciosa carta de Primera de Tesalonicenses. Y hemos titulado esta serie Santos Comunes, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo, o viviendo a la luz del retorno de Cristo Jesús. Porque, hermanos, Cristo, hermanos, viene otra vez. ¿Cuántos lo creen? No solo cuántos lo creen, sino cuántos lo desean, cuántos lo esperan. De tal manera, hermanos, de que es una carta muy preciosa. Para no entrar en frío a la carta, creo que es menester que nos contestemos algunas preguntas acerca de esta epístola y a la iglesia a la cual esta epístola está dirigida. Hacemos ciertas preguntas. ¿Quién es el autor? Bueno, tú lo ves con claridad acá. ¿Quién es el autor? La palabra dice, hermanos, de que Pablo escribe esta carta. El autor se identifica como Pablo y sin embargo Pablo no aparece solo, sino que aparece acompañado de Silvano, que en la mayoría del Nuevo Testamento el nombre con el que se le conoce es como Silas. Y aparece Timoteo también, que era un hermano ayudante muy especial del apóstol Pablo. Así que Pablo nunca fue un llanero solitario en el campo de las misiones. Nunca fue alguien que andaba solito él haciendo la obra del Señor, sino que Pablo se rodeaba de un equipo de trabajo que incluía a los hermanos mencionados y a otros más, y también incluía a hermanas, como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Así que es el autor, el apóstol Pablo,
¿Cuándo fue escrita la carta? Esta fue, según nos dicen los conocedores, la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Esta fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo y la fecha es alrededor del año 52 después de Cristo. Así que esta carta se ubica entre el segundo y el tercer viaje del apóstol Pablo. ¿A quién fue escrita la carta? Bueno, obviamente a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad existe hasta el día de hoy. Si algún día te quieres dar una vueltecita por Grecia, es la segunda, hermanos, ciudad más importante de Grecia después de Atenas, la ciudad de Tesalónica. Y en la ciudad de Tesalónica estaba, hermanos, una iglesia del Señor Jesucristo. A ellos les fue escrita esta carta. Esta ciudad de Tesalónica es una ciudad antiquísima, fundada un par de siglos antes de Cristo. El nombre, para aquellos que tienen esa curiosidad, Tesalónica, una hermana de Alejandro Magno, se llamaba Tesalónica y en honor a esa hermana le pusieron Tesalónica a la ciudad. Una de las particularidades de esta iglesia es lo siguiente. Esta iglesia es bien particular en el sentido de que al final de las dos epístolas, cuando Pablo se despide de ellos, no se dirige a ninguno de ellos a través de sus nombres propios. Si nosotros vamos a otras epístolas, vamos a encontrar de que hay un conocimiento de Pablo acerca de los hermanos que tiene que ver en dónde vivían, lo que hacían, su nacionalidad y sus nombres propios. Pero en la iglesia de Tesalónica, él no se despide de ellos utilizando sus nombres propios. De ahí el título, hermanos, cristianos comunes, porque no parecía haber ningún cristiano, voy a usar este término, estrella en Tesalonicenses. No parecía haber ningún cristiano celebridad que decían, wow, a esa iglesia va fulano o mengano. Eran hermanos santos, eran cristianos comunes y corrientes. Y sin embargo la palabra del Señor nos dice algo extraordinario. De toda aquella iglesia de santos comunes, llegó a ser una iglesia ejemplar. Nosotros lo vemos, hermanos, acá en el verso 7 del capítulo 1, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Esta iglesia de santos comunes llegó a ser una iglesia, hermanos, ejemplar en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a investigar y eso nos va a ayudar a nosotros el día de hoy en Miami en el año 2020. Para ello, hermanos, vamos a aproximarnos al texto a través de tres ángulos. En primer lugar, la fundación de esta iglesia ejemplar. Vamos a explorar la fundación de esta iglesia ejemplar. El texto nos lo sugiere porque Pablo viene y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestro trabajo y de vuestra obra de amor. O sea que Pablo, hermanos, se acuerda de los hermanos. Verso 3. Y luego, hermanos, una vez más, hermanos, en el verso 2, él dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, de que Pablo, hermanos, a pesar de que no menciona a los hermanos de Tesalónica por nombre, tiene un conocimiento íntimo de estos hermanos, los conoce a ellos. Y aquí es donde nosotros vamos a entender un poco acerca de la fundación de una iglesia ejemplar. Y en primer lugar, vemos que una iglesia ejemplar es una iglesia ordenada. La historia nosotros la leemos en Hechos 17. Pablo está en su segundo viaje misionero. Por cierto, el primer viaje misionero había sido corto y bien difícil. Casi le cuesta la vida al apóstol Pablo. Visitó unas ciudades, hermanos, en donde en una lo sacaron afuera y lo apedrearon. Después de visitar esas ciudades con Bernabé, las ciudades de Iconio, las ciudades de Listra, hermanos, las ciudades de Filia, entonces él regresa y se reagrupa en su iglesia original, que es la iglesia de Antioquía. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Bueno, nosotros sabemos, Pablo hace un segundo viaje misionero, pero en el segundo viaje misionero Bernabé ya no lo acompaña. Tiene una discrepancia con Bernabé y entonces Pablo hace ese segundo viaje misionero y él quiere volver a visitar aquellas iglesias que él, hermanos, venía y había fundado.
De tal manera de que cuando él viene, hermanos, y toma a su compañero de viajes, que es Silas, para iniciar este segundo viaje misionero, lo que sucede es de que el Espíritu Santo, hermanos, le cambia los planes. El Espíritu Santo le cambia los planes. Él quería ir hacia Galacia y de repente se le aparece una noche en visión un varón con vestiduras blancas. Y aquel varón tenía la usanza de la moda de los que vivían en Macedonia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquel varón macedonio le dice a Pablo: ven y ayúdanos. Solo eso le dice a Pablo. Y Pablo entiende de que él ya no debe predicar en la misma región del primer viaje, sino que debe ir entonces a Macedonia. Y por primera vez el evangelio se predica en el occidente. Esto, hermanos, es notable para nosotros que somos gente occidental. Por primera vez en el segundo viaje, Pablo predica, hermanos, en la región occidental. Funda una iglesia en Filipos, la iglesia de Filipenses, cae preso junto con Silas. Por cierto, se pone a cantar en la cárcel. Un terremoto viene y lo liberta, hermanos, y se convierten muchas gentes allí, incluyendo el carcelero, hermanos, porque nada puede contra el poder del evangelio. Se convierte en una mujer que se llamaba Lidia, que vendría a ser una de las primeras diaconisas de la iglesia. Y luego Pablo parte de Filipos, porque lo habían después de todo echado preso, y va a la ciudad de Tesalónica, que es la ciudad, hermanos, a donde se le escribe esta carta. Esta es una iglesia ordenada por Dios, que está en la mente de Dios. Sin embargo, también decimos que esta es una iglesia perseguida desde el principio. Porque Pablo predica en Tesalónica, hermanos, por 3 días del Señor, por 3 semanas. Pablo está predicando. Y él está anunciando a Cristo y está predicando el evangelio y está usando las escrituras y abriendo las escrituras para exponer la verdad de que Jesús de Nazaret es el Cristo que estaba esperando, hermanos, el hombre. Esto no sienta bien. Y después de 3 semanas, a pesar de que habían conversos entre los judíos y habían muchos conversos entre los gentiles, lo que sucede es de que se empieza a armar un alboroto en Tesalónica. Es más, si tú buscas en Hechos 17, en muchas Biblias, ese capítulo está titulado El alboroto en Tesalónica. ¿Por qué? Porque entonces se levantan ciertos judíos y contratan a testigos falsos y acusan a los apóstoles de ser estos que trastornan el mundo. Y el cargo, hermanos, tiene algo de medio cierto, porque nosotros, hermanos, venimos a trastornar el mundo, que está al revés, hermanos, con el poder del evangelio va a ser enderezado. De tal manera de que los acusan de trastornar el mundo. Y entonces, aquella iglesia que está naciendo, aquella iglesia que tiene 3 semanas, ven de que caen arriba de ellos las autoridades. Obligan a que Pablo y Silas salgan huyendo, los mandan a otra ciudad que se llamaba Berea. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Se quedan solos los hermanos de la iglesia, pero agarran preso a la persona que había dado su casa para que la iglesia se reuniera. ¿Tú te imaginas, hermanos, una iglesia perseguida desde el principio? Es como que Enrique hubiera abierto la casa, hermanos, para que nos reuniéramos, y cae la policía y se lleva a Enrique y se lo llevaron preso. Y algunos más. ¿Quién iba a dar 2 centavos por la sobrevivencia de esa iglesia? 3 semanas para organizarla, para levantarla, para enseñarle los fundamentos de la fe. 3 semanas. Y luego, hermanos, los que estaban adelante de la obra, Pablo y Silas, tienen que salir a otra ciudad. No saben qué va a pasar con esa iglesia. Y el que se queda, hermanos, es un nombre, aparece un nombre, se llama Jasón. Y a este hermano vienen y lo meten preso. ¿Qué va a pasar con la iglesia de Tesalonicenses? En ese tiempo no había texto, no había celular para comunicarse. ¿Qué pasó, hermanos? Le cerraron la iglesia. No, hermanos, no había ni siquiera telegramas. Es después que Pablo se entera de algo, hermanos. Y lo que Pablo se entera
es de que la iglesia de Tesalonicenses no solo ha sobrevivido, sino que está prosperando. Aquella iglesia de santos comunes, aquella iglesia que no tiene estrellas, que no tiene celebridades, que no está creciendo bajo las luces del escenario, hermanos, que no conoce palmarés y aplausos, está tomando el mensaje del evangelio con seriedad, lo están predicando a donde ellos vayan, hermanos, y no solo sobreviven, sino que están, hermanos, progresando, están avanzando. No solo avanzando, sino que, hermanos, cuando Pablo viene y les escribe la primera carta, él viene y les dice, ustedes no solo sobrevivieron, sino que han llegado a ser una iglesia ejemplar, verso 7 del capítulo 1, en toda Macedonia y Acaya y en aquellos que han creído. Ahora, como santos comunes y corrientes, como hermanos cristianos que no son, entre comillas, estrella, hermanos, pueden llegar a hacer grandes cosas en la obra y en el reino de Cristo. Bueno, para entenderlo necesitamos comprender no solo la fundación de la iglesia que acabamos de ver, sino también los fundamentos de la iglesia. Y es lo que aspiramos ser nosotros, hermanos. Y en los fundamentos de la iglesia, cómo aquella iglesia fue fundada, encontramos tres cosas notables. Encontramos, hermanos, de que hay tres elementos claros hermanos, en la fundación de esta iglesia. Los fundamentos están allí de tal manera que esta iglesia viene a ser una iglesia sana, una iglesia ejemplar y una iglesia, hermanos, digna de imitar. Primer fundamento, lo queremos. ¿Cuánto lo queremos? Un alto concepto de las santas escrituras y la predicación. Ellos lo tenían. ¿Sabes por qué lo tenían? Porque en el poco tiempo que Pablo estaba allí, Hechos 17 una vez más, nos dice que cuando Pablo llega a predicarle a los tesalonicenses, hermanos, Pablo no llega, hermanos, a contarles cuentos. Pablo no llega a darles su opinión. Pablo no llega, hermanos, con fábulas judaicas, hermanos. Pablo no llega con otra cosa, sino que con las sagradas escrituras. Y aquellos hermanos de tesalonicenses, hermanos, desde su infancia espiritual, se dieron cuenta que la iglesia, hermanos, iba a nacer a través de la palabra e iba a ser sostenida a través de la palabra. Y la palabra del Señor nos lo dice así, de que Pablo, hermanos, por esos 3 días de reposo, por esas 3 semanas, y por lo menos, hermanos, ciertamente frecuentemente en conversaciones personales y en casas, dice que lo que él hizo fue, hablaba con ellos, les declaraba y le exponía, hermanos, por medio de las escrituras. Y aquí la palabra exponer es la palabra abrir, que solo se encuentra en el Nuevo Testamento cuando se abre, ¿qué? Se abre la matriz de una mujer y sale un bebé. De la misma manera, hermanos, cuando la matriz es abierta y da vida espiritual, lo hace a través de la palabra de Dios. Y estos santos comunes, hermanos, se acostumbraron a una dieta en su infancia, hermanos, de escuchar la palabra de Dios y de que lo que se expusiera a sus oídos es la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos orar, porque, hermanos, en nuestras iglesias se predique la palabra de Dios, para que la exposición de la palabra de Dios sea algo, hermanos, que nunca falte en nuestros púlpitos. Y esto se dice fácil, pero vivimos en épocas en donde la palabra de Dios está siendo adulterada. Y la palabra de Dios se mezcla con fábulas, se mezcla con dogmas humanos, se mezcla con mandamientos de hombres, se mezcla con, hermanos, interpretaciones caprichosas para avanzar narrativas sociales que nada tienen que ver con la pureza de la palabra de Dios. Nosotros queremos oír opiniones de alguien. Bueno, podemos encender la radio o podemos ver las noticias, hermanos. Lo que vas a escuchar ahí, más que todo, son opiniones. Si queremos dar nuestras propias opiniones, ahí está el campo de Facebook y las redes sociales.
Pero yo digo, hermanos, de que cuando nosotros venimos a la iglesia como ovejas, lo que nosotros queremos oír es la voz del pastor. Y aquella iglesia, hermanos, creció con un alto concepto de las sagradas escrituras y su exposición. Por cierto, Pablo les dice aquí en el versículo 5 de que cuando ellos le predicaron, hermanos, la palabra fue predicada no solo en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo. Otra oración, hermanos, para nosotros hacer de continuo. Que, hermanos, aquellos que prediquen la palabra de Dios no lo hagan con el poder de su propia sabiduría, no lo hagan con el poder de su propia teología, no lo hagan con el poder de su propia justicia, sino que cuando vengan acá sean investidos del poder del Espíritu Santo, el cual es la promesa para todos los hijos de Dios. Ya que esta iglesia, hermanos, sobrevivió por la gracia de Dios y prosperó. Y vemos, hermanos, que los medios que Dios usó en primer lugar fue un alto concepto de las sagradas escrituras y su exposición. Así que oremos, hermanos, para que la palabra del Señor corra y sea predicada, hermanos, en nuestros púlpitos. ¿Por qué la palabra de Dios, hermanos? Porque de ahí es donde viene la fe, ¿no es cierto? Alguien pudiera decir, pero no pudiéramos hacer un poquito de variedad, ¿verdad? Porque tanta Biblia, tanta palabra de Dios. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Por ella somos nosotros renacidos, por la palabra de Dios. Mas esta iglesia también fue fundada, hermanos, con un claro entendimiento de la centralidad del evangelio. Nos dice una vez más, Hechos 17, que cuando Pablo, hermanos, llegó a predicarles, abría las escrituras. ¿Y qué era lo que les exponía? Hechos 17:3, lo que les exponía era que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía Pablo, es el Cristo. O sea, de que Pablo, hermanos, les dio de beber, hermanos, en su infancia a esta joven iglesia, a esta niña iglesia, de una dosis de las sagradas escrituras, pero con un entendimiento cristocéntrico de las escrituras, en donde el plan redentivo de Dios era consumado en la persona de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. De que esta iglesia no era una iglesia perfecta, porque no hay iglesias perfectas. Era una iglesia, hermanos, como la nuestra, necesitada de la gracia de Dios. Pero, hermanos, pudieron largamente evitar el modelo farisaico que afectó a la iglesia de Gálatas, el modelo místico, ascético, hermanas, que afectó a la iglesia de Colosas, los problemas filosóficos y a la sabiduría humana que afectaron a la iglesia de Corinto. Esta iglesia, hermanos, 3 semanas para levantarla, pero, hermanos, se dieron cuenta de que central a lo que ellos iban a hacer, iba a ser, hermanos, la predicación, la exposición de las escrituras, entendiendo de que Cristo era el principal protagonista de ellas. No es Cristo lo que nosotros necesitamos, hermanos. No es Cristo nuestra gran necesidad. Su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección, sus promesas, su venida, esa es nuestra comida, ese es nuestro pan. Queremos ser cristianos saludables, hermanos. Debemos de comer del pan de vida y del agua, hermanos, de vida que es Cristo Jesús. No aceptemos ningún sustituto. ¿Para que alguien se aburre de estar oyendo de Cristo? Sí, ¿por qué no lo mezclamos un poquito? Porque como que ya se está repitiendo mucho el mensaje. ¿Será que alguien se puede aburrir, hermanos, de la más grande de todas las historias? La historia de Dios mismo encarnándose en un bebé, naciendo en Belén, muriendo, hermanos, en Jerusalén, derrotando la muerte, ascendiendo al cielo, en donde intercede por nosotros y donde prepara su segunda venida, hermanos, porque una vez más Cristo viene, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y estos cristianos comunes, sin grandes estrellas, hermanos, en su medio,
entonces, hermanos, vieron de que, hermanos, ellos debían de tener un claro entendimiento de la centralidad del evangelio. Por cierto, esto de cristianos comunes, estamos en una época en donde la gente va detrás de las celebridades, ¿no? En donde alguien desde su sala puede tener un culto en donde la alabanza sea ministrada por Hillsong, y en donde el pastor sea uno de los tantos megapastores que están en las costas diferentes de los Estados Unidos. Dicen, no, yo ya ni tengo que ir a la iglesia. Si mi pastor es este o el otro, y tengo una alabanza pero tremenda, aquí me gocé yo solito. Pero los santos hermanos comunes de Tesalónica, hermanos, no operaban de esa manera. Ellos se congregaban a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, los pastores no parecen ni siquiera mencionados acá. Yo te doy 3 nombres de personas de Tesalónica, y tú me vas a decir si tú habías oído hablar de ellos. ¿Has oído hablar de Segundo? Nadie, ¿verdad? Uno de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué acerca de Aristarco? ¿Quién es ese, verdad? Bueno, ya te hablé de Jasón, el de la casa. Cristianos comunes. Sin embargo, escucha algo. Delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios, hermanos, no importa lo que diga, hermanos, Facebook. Delante de los ojos de Dios, aquella iglesia, hermanos, por su aprecio a las escrituras, por, hermanos, su claro entendimiento de la centralidad del evangelio, habían llegado a ser, verso 7, que una iglesia ejemplo a todos los de Macedonia y a todos los de Acaya que habían creído. Ellos no tenían como la iglesia de Jerusalén que tenía Pedro. Ellos no tenían, hermanos, como la iglesia de Corinto que tenía Apolos. Ellos no tenían como la iglesia de Éfeso que tenía Juan, o como la iglesia de Creta que tenía Tito. Pero ¿sabes qué tenían, hermanos? Tenían detrás de ellos el hecho de que era una iglesia ordenada por Dios, hermanos, en donde el Espíritu Santo estaba haciendo su obra. Fundamento número 3 que tenía esta iglesia, un claro entendimiento del costo de seguir a Cristo. 3 semanas y ya les estaban cerrando las puertas de las iglesias. 3 semanas, hermanos, ya el dueño de la casa estaba en la cárcel. 3 semanas y ya los fundadores, hermanos, estaban en el exilio. O sea que esta iglesia entendió desde el principio, hermanos, de que seguir a Cristo, hermanos, tenía un costo. Escucha lo que dice acá Primera de Tesalonicenses. Dice, hermanos, de que ellos recibieron el evangelio, y ellos recibieron el evangelio en medio de ¿qué? De gran tribulación. Verso 6. En medio de gran tribulación ustedes recibieron el evangelio. Y hermanos, estamos viendo, hermanos, este patrón, porque queremos ser una iglesia que vive a la luz de la segunda venida de Cristo. Y debemos saber, hermanos, de que, hermanos, vivir para Cristo tiene un costo. Esta iglesia entendió de que el costo era ser perseguidos, ser atribulados, ser afligidos. De hecho, que Pablo admira y le dice, hermanos, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, verso 6, y del Señor, y recibiste la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es fácil decir gozo, hermanos, pero ellos lo recibieron en medio de grande tribulación. Tú sabes de que hay muchos cristianos que están devastados con lo que ven ahora en la sociedad. Están devastados, hermanos, porque ven el cambio de este país hacia la impiedad. Hay cristianos que están asustados porque las iglesias están siendo atacadas. Hay otros que están espantados. ¿Por qué? Porque están amenazando con echar a la cárcel a los pastores. Y yo te digo, hermanos, no nos devastemos, no nos asustemos, no nos espantemos. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, históricamente siempre ha sido así.
Y nosotros, hermanos, ahora, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo, debemos de estar preparados. Debemos ceñirnos, hermanos, nuestros lomos. Y debemos, hermanos, entender lo que entendieron los tesalonicenses, de que, hermanos, seguir a Cristo iba a tener un costo. El costo de ser impopular, el costo de ser amenazado, el costo de ser perseguido simplemente por el hecho de decir: yo pertenezco a Cristo. Pero, hermanos, esto estaba en el ADN de esta iglesia. Ellos dijeron: bueno, así es la cosa entonces. Seguimos a Cristo, nos van a perseguir. Seguimos a Cristo, nos van a echar en la cárcel. Seguimos a Cristo, puede de que el domingo lleguemos a la iglesia y esté la policía no dejándonos entrar. Pero como estaban guiados por la palabra, y como tenían un concepto bien central del evangelio, mis amados hermanos, esta iglesia perseveró en anunciar el evangelio, en ser una iglesia, hermanos, centrada en Cristo Jesús. Por cierto, hermanos, qué triste ver, hermanos, de muchos que decían ser abanderados del evangelio. Y decir: no, para mí lo primero es el evangelio, y para mí lo primero es Cristo, y esa es mi bandera, y eso es lo que está en mi corazón, hermanos. Y han votado el evangelio con tal de seguir una narrativa de reconciliación racial, una narrativa de justicia humana, que nada tiene que ver, hermanos, con el poder del evangelio que Cristo vino a anunciar. De tal manera que ellos entendieron, hermanos, el costo de seguir a Cristo. 3 semanas de estar abierta, hermano. Yo si me hubieran dicho: apuesta, ¿cuánto esa iglesita va a estar abierta? ¿Y dónde están los líderes? No, ya los mandaron al exilio. Y el dueño de la casa para hablar, no, en la cárcel. Pero ¿cuánto tiempo duró este church plan para estar acá? No, 3 semanas. Pero, hermanos, tenían una alta estima de las escrituras, tenían la centralidad del evangelio en su corazón y, hermanos, estaban dispuestos a dar un paso adelante por causa de Cristo. Hermanos, si nosotros queremos guardar nuestra vida, ¿qué es lo que dice la palabra? La perderemos. Si nosotros nos acobardamos con lo que sucede y sucederá en nuestra sociedad, hermanos, debemos de estar preparados. Debemos de calcular el costo de seguir a Cristo. Luego vemos los frutos. Hemos visto la fundación de aquella iglesia, hemos visto los fundamentos de aquella iglesia y ahora vemos los frutos de aquella iglesia. Los frutos empiezan a evidenciarse. Ellos están centrados en el evangelio, han echado raíces que provienen de la vid verdadera que es Cristo. Están unidos a Cristo a través de la fe. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a aparecer frutos verdaderos. El primero de ellos, Pablo lo reconoce y Pablo dice: damos gracias a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Por la obra de vuestra fe, una fe verdadera en Tesalónica. Que se pueda decir, hermanos, eso de nosotros, hermanos, esos hermanos que se reúnen allí tienen una fe verdadera, una fe inquebrantable, una fe segura, una fe que está puesta en el Dios de los cielos y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Fin y al cabo, hermanos, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice? El justo por la fe vivirá. Y los tesalonicenses empezaron a evidenciar los frutos de estar unidos con Cristo. Y los frutos empezaron siendo, hermanos, frutos de esa fe. Hermanos, no era un mero optimismo acerca del futuro. No era una credulidad religiosa en donde yo creo, pero no sé en qué ni en quién. Era, hermanos, la fe en el Dios verdadero. Era el instrumento que Dios les había dado para que ellos se asieran a su gracia todos los días. Sin esa fe verdadera no hay frutos verdaderos. Hay frutos. Los religiosos nos gusta, hermanos, ir a los frutos y juzgar los frutos y decir: este no tiene fruto, hermanos. Pero mira,
lo más importante es, hermanos, estar unido a Cristo, que es la vid verdadera, y los frutos van a venir. Y ellos están evidenciando frutos. Por eso debemos exponer con frecuencia nuestro oído a la palabra de Dios, hermanos, que es el vehículo por medio del cual, ¿qué es lo que viene? Por el oír la palabra de Dios, viene la fe. Y ellos empezaron a mostrar obras de esa fe, una fe bíblica. Mas empiezan ellos a mostrar también un amor diligente. Una vez más, aquí lo encontramos. Verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fruto número 1, del trabajo de vuestro amor. Hay una iglesia en Apocalipsis que trabajaba mucho, era la iglesia de Éfeso. Tenía ministerios de niños, de damas, tenía sociedad de caballeros, tenía campo bíblico de escuela de vacaciones, retiros, hermanos, y el Señor los ve y dice algo, pero hay algo que no está bien. Ustedes han perdido su primer amor. O sea que no es la actividad externa, hermanos, es de donde fluye. Y, hermanos, en la iglesia de Tesalónica fluía, hermanos, de un amor genuino hacia Dios. ¿Sabes que el amor es el mejor motor que existe para el servicio? Uno puede, hermanos, tratar de que la gente sirva a Dios a través del miedo, ¿verdad? Tú has oído tal vez algún mensaje. Dios te va a sacar allá, ¿qué fue lo que hiciste para Él? Y ahí vas a ver. Ay, no, me voy a apuntar para el diaconado. O alguien puede decir, es tu deber como cristiano servir. Es cierto, pero ¿hasta dónde va a llegar mi entusiasmo si solo es mi deber? Pero ¿sabes cuál es el mejor promotor del servicio que existe? El amor. Por el amor, hermanos, uno atraviesa una pared por Cristo, hermanos. Nos enternece la persona de Cristo. Nos enternece la obra de Cristo. Si la respuesta es sí, entonces, hermanos, nunca nos será gravoso, cansado, pesado, fastidioso el servirle, ¿no? Por cierto, el Señor le dice a los sacerdotes en el libro de Malaquías, el Señor le dice, ¿por qué cuando abren la puerta de mis atrios lo hacen con fastidio? O sea que el Señor ve el corazón y la disposición. Y la de Tesalónica, hermanos, por la gracia de Dios, era una disposición en las cuales las obras de amor estaban presentes. Ahora, hermanos, si nosotros queremos vivir con Cristo como objeto de nuestra fe y avivando nuestro amor por Él, yo te sugiero una cosa: debemos de vivir siempre, hermanos, a la sombra de la cruz de Cristo. Ahí, hermanos, es donde nuestra fe, hermanos, va a crecer y se va a poner robusta. Y es ahí en donde nuestro amor, hermanos, va también a crecer al contemplar la obra de Dios en Cristo por nosotros. En tercer lugar, Pablo habla de un tercer fruto, la perseverancia en la esperanza de los tesalonicenses. La perseverancia en la esperanza, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, fe, amor, y de vuestra constancia o perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fruto en la iglesia de Tesalónica: fe, amor, esperanza. Yo creí que el fruto, que estaban hablando de números, pastor. Estaban hablando de miles de cristianos en aquella iglesia, que estaban hablando de que sobrepasaron el presupuesto por 1,000,000. Fe, esperanza, amor, pero ¿fe en quién? A mí siempre me gusta preguntar en quién está puesta nuestra esperanza o en qué está puesta nuestra esperanza, especialmente en tiempos tan inciertos como los que vivimos. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? Ay, pastor, mi esperanza está puesta que mis hijos cuiden de mí cuando yo me ponga viejo. Me tengan misericordia y aunque sea un rinconcito ahí me den. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es de que la cuenta de retiros que se me vino abajo ahorita vuelva a subir. Ahí está mi esperanza.
No, mi esperanza está de que pongan una vacuna para este coronavirus, que lo encuentren, pero ya. Que pase algo ahorita en las elecciones. Hermanos, ¿en dónde está nuestra esperanza? O podemos decir de esta manera, ¿en dónde estaba la esperanza de los tesalonicenses? ¿Y dónde debe estar nuestra esperanza? Pablo viene y dice, ustedes han llegado a ser ejemplares a causa de este fruto, la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Parecían santos comunes. Como te digo, no tenían ministros estrellas. No tenían una banda, hermanos, que ya hay que sacar un CD porque vamos a hacer dinero. No tenían, hermanos, 1 millón de likes en Facebook. Pero eran cristianos sólidos, hermanos, que el Señor viene y dice, sigan ese ejemplo de esa iglesia, que tiene en alta estima las escrituras y su exposición, que ha entendido que el centro de esto es el evangelio, que está dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Y aquí están los frutos: fe, amor, esperanza, perseverante. La esperanza de ellos podían ser santos comunes, pero su esperanza no era nada común. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban esperando en Cristo. Y hay algunos que dicen, no hay que predicar de la segunda venida de Cristo, porque nosotros sabemos de que Él va a venir, pero es una doctrina que causa división, es una doctrina que hay demasiadas opiniones. Concentrémonos en otras cosas, concentrémonos en arreglar esto que está aquí, ¿verdad? Que no hay quien lo aguanta. Hermanos, pero te voy a decir, para los que amamos la venida de Cristo, la venida de Cristo no es solo una doctrina, hermanos. No es una sola doctrina, hermanos, para venir y discutir y debatir y escribir y leer libros. Hermanos, para los santos comunes, hermanos, la segunda venida de Cristo es una promesa. Es la promesa que estamos esperando. Es allí en donde está puesta nuestra esperanza. Si alguien dice, no, esa doctrina hay que ponerla en el baúl ahí de los recuerdos, nosotros decimos no. La segunda venida de Cristo es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando. ¿Recuerdan de los varones galileos? Se quedaron viendo arriba cuando Cristo había ascendido y hasta que les dolió el cuello. Se bajan el cuello, ¿verdad? Y ya se iban a regresar a su casa y hay 2 ángeles en medio de ellos. Y los ángeles les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como vosotros le habéis visto ir al cielo. Pablo se lo dice a los tesalonicenses después, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo siempre digo, hermano, ten cuidado cuando uses la palabra siempre o la palabra nunca, porque son palabras muy grandes, o la palabra jamás. Pero aquí sí cabe la palabra siempre. Hermanos, cuando el Señor venga, nosotros estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Así que alguien puede decir, no, esa doctrina, hay muchas cosas que explorar ahí, dejémoslas por ahí. Y nosotros decimos no. Nosotros vivimos a la luz de esa segunda venida. Allí está nuestra esperanza. ¿Y qué pasa si el Señor se demora un poco más? ¿Qué pasa si la muerte nos alcanza? Mire tanto cristiano que ha muerto. Hermanos, aún de la muerte el Señor nos rescatará para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Así que,
Hermanos, el Señor regresará. Cada día su venida se aproxima. Si tú te has sentido algún día, ¿verdad?, como un cristiano común, déjame decirte, tienes un Dios extraordinario. Si te has sentido algún día como un cristiano ordinario, hermanos, tenemos un Salvador extraordinario. Que algún día nos hemos sentido como una iglesia más, ¿verdad? Una iglesia común, una iglesia ordinaria. Hermanos amados, ¿sabes qué? Tenemos un extraordinario mensaje y un extraordinario evangelio. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Amén. Vámonos delante del Señor, mis amados hermanos, que vivimos en medio de tiempos malos. Vivimos en medio de tiempos complicados. Vivimos en medio, hermanos, de tanto ruido, ¿no es cierto? Tantas opiniones que vociferan, que gritan, que susurran, que piden ser oídas. Y en medio de eso, hermanos, los santos, las ovejas de Dios, ¿qué es lo que quieren oír? Quieren oír la voz de su pastor. Háblanos, Señor, habla, Señor, a esta iglesia, Señor. Habla a través de la predicación de tu palabra, Señor. Que siempre, Señor, esté, Padre Santo, Dios mío, la exposición, Señor, la autoridad de tus escrituras como algo, Dios mío, Señor, preeminente en medio de nosotros. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos, Señor, tu evangelio como algo central en nuestras vidas, pero no solo de labios. Que entendamos, Dios mío, Señor, que nosotros vivimos y respiramos, Señor, por ese evangelio, Dios mío, que un día nos salvó. Que nunca claudiquemos ante las presiones de predicar otra cosa. Que nunca doblemos nuestras rodillas delante, Señor, de sociedades religiosas y mundanas que nos dicen, Señor, que anunciemos otro tema, porque no lo hay. Como decía Pablo a los Corintios, cuando estuve en medio de vosotros, lo hice con mucho temor y temblor, pero me dispuse a no saber nada y no a predicar ninguna otra cosa que no Cristo y este crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para nosotros los que creemos, ¿qué? Poder y sabiduría de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Padre Santo, Señor, la única estrella, Señor, Padre, eres tú, Señor. Que nuestra mirada, Padre Santo, Señor, nunca se ponga en el hombre, Señor, en sus famas, en su popularidad. Dios mío, Señor, eso distrae, Señor, y muchas veces termina siendo tropiezo. Dios mío, que nosotros vivamos esperando el retorno de tu Hijo con nuestra mirada puesta en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Sabemos, Padre Santo, que las obras de amor, el trabajo de la fe y que la perseverancia en la esperanza, Señor, brotarán, Dios mío, Señor, en esta vid que está, Señor, conectada a Cristo Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Amén, Señor, y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Amén.